Alexander se encontraba en su lujosa oficina, un espacio que reflejaba su éxito desmedido. Las paredes estaban adornadas con obras de arte contemporáneo y un gran ventanal ofrecía vistas panorámicas de la ciudad, donde los rascacielos parecían tocar el cielo. A su alrededor, un grupo de asistentes y empleados se movía de un lado a otro, cada uno con una tarea precisa. Sin embargo, a pesar de la actividad frenética y el ruido constante, él se sentía completamente solo. Esa soledad lo envolvía como un abrigo pesado, un recordatorio constante de que, a pesar de su imperio construido con arduo trabajo y ambición, había algo profundamente vacío en su interior. Alexander, tenemos la presentación de la nueva línea de productos a las 11, le recordó su asistente, Marta, mientras pasaba con un portafolio en la mano. Su voz era firme y profesional, pero él apenas la escuchó. Miraba por la ventana, contemplando el horizonte, preguntándose si alguna vez encontraría a alguien que llenara ese vacío que lo atormentaba. «Sí, claro, estaré allí», respondió con un tono automático, sin desviar la mirada del paisaje urbano que se extendía ante él. Marta se marchó, y Alexander se permitió unos momentos de reflexión. La vida que había construido parecía perfecta a los ojos de los demás, pero él sabía que había algo que le faltaba, algo que ni siquiera su riqueza podía comprar. Mientras tanto, Clara llegaba a la mansión de Alexander por primera vez. Era una joven de aspecto sencillo, pero con una determinación que brillaba en sus ojos. Había oído hablar de la opulencia que la rodeaba, pero nunca había estado en un lugar así. La mansión era un palacio, con mármol en el suelo y candelabros de cristal que colgaban del techo, iluminando cada rincón con una luz cálida y dorada. Al cruzar el umbral, sintió una mezcla de admiración y nerviosismo. Era consciente de que estaba allí para trabajar, no para ser vista. Su tarea era clara: mantener la casa en perfecto estado. «Clara, aquí tienes la lista de tareas», le dijo la ama de llaves, una mujer mayor con una mirada severa. «Espero que lo hagas todo a tiempo. Este lugar debe lucir impecable». «Claro, lo haré lo mejor que pueda», respondió Clara con una sonrisa tímida, dispuesta a cumplir con sus responsabilidades. Se movió por la mansión, organizando libros, limpiando superficies y asegurándose de que cada detalle estuviera en su lugar. Aunque su presencia era casi invisible, cada tanto levantaba la vista y admiraba la belleza que la rodeaba. Sin embargo, sabía que debía mantenerse en su papel. La cena de esa noche sería una ocasión especial. Alexander había invitado a varios de sus socios y amigos más cercanos. La mesa estaba bellamente decorada, con platos de porcelana fina y copas de cristal que centelleaban bajo la luz. Clara, desde su posición en la cocina, podía escuchar las risas y las conversaciones animadas que provenían del comedor. A pesar de estar rodeada de lujo, sentía una punzada de nostalgia por su propia vida, marcada por la lucha y la superación. En un momento de distracción, mientras servía el vino a los invitados, Clara tropezó y el líquido oscuro se derramó sobre la camisa blanca de Alexander. El murmuro de sorpresa recorrió la sala y Clara se quedó paralizada, con los ojos abiertos de par en par. «Oh, lo siento muchísimo», exclamó Clara, su rostro enrojecido por la vergüenza. «No era mi intención, lo siento». Alexander, sorprendido por el incidente, se limpió la camisa con una servilleta y, en lugar de enfadarse, sus ojos se encontraron con los de Clara. En ese instante, algo cambió en él. La humildad que ella mostraba, su sinceridad, lo intrigaba. «No te preocupes», dijo con una sonrisa que sorprendió incluso a él mismo. «Me gusta el vino tinto. Quizás sea un buen momento para cambiar de atuendo». Su voz era suave, como si quisiera calmar la tensión que había creado el accidente. Clara lo miró,
todavía insegura, y pudo ver un destello de interés en sus ojos. Era como si, por un breve momento, la barrera entre el multimillonario y la joven empleada se hubiera desvanecido. «Gracias por ser comprensivo», murmuró, sintiendo que, tal vez, había algo más en él de lo que se podía notar a simple vista. Esa noche, mientras servía a los demás, su mente seguía regresando a ese momento, preguntándose si podría haber una conexión entre ellos. Sin saberlo, ambos estaban en el umbral de un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. Clara se movía con gracia entre las habitaciones de la mansión, el sonido suave de sus pasos resonando en el mármol pulido. Mientras organizaba una estantería llena de libros, comenzó a contar historias sobre su infancia. Su voz era un susurro, pero poseía la fuerza de un torrente. Alexander, que había estado revisando algunos documentos en su oficina, se detuvo al escucharla. Intrigado se acercó a la puerta y se apoyó en el marco, observándola como si fuera un cuadro en una galería. «¿Sabes, Alexander?», comenzó Clara, sin darse cuenta de que su audiencia había crecido. De pequeña, solía imaginar que cada libro contenía un mundo completamente nuevo. En el orfanato los libros eran mis únicos amigos. Pasaba horas leyendo en un rincón, tratando de escapar de la realidad. «¿Te gustaban las historias de aventuras?», preguntó Alexander acercándose un poco más, sus ojos brillando con curiosidad. «Sí», respondió Clara, sonriendo de manera nostálgica. «Me encantaban las historias de héroes que salvaban el día. A veces me imaginaba como una heroína, enfrentando dragones y rescatando a quienes estaban perdidos». Alexander se sintió cautivado por su autenticidad. Era como si Clara le hubiera abierto una puerta a un mundo que había olvidado. «¿Y qué pasó con esos sueños, Clara? ¿Te convertiste en la heroína que deseabas ser?». Clara bajó la mirada. Su sonrisa desapareció por un instante. «La vida no siempre es como en los cuentos», dijo, su voz ahora más suave. «A menudo, la realidad es mucho más dura. Pero siempre hay un pequeño rincón de esperanza, ¿no crees?». «Sí, eso creo», respondió él, sintiendo una conexión inesperada. «A veces esos pequeños rincones son los que nos mantienen en pie». En ese momento, Clara sintió una oleada de vulnerabilidad, como si sus palabras pudieran desnudarse ante él. Decidió continuar. «Cuando era pequeña, vivía en un orfanato que parecía un castillo, pero no era como en los libros. Era frío y solitario. La mayoría de los niños apenas hablaban. Aprendí a cuidar de mí misma desde muy joven». «Eso suena difícil», dijo Alexander con un tono de compasión. «Tuve una vida muy diferente, llena de privilegios. Sin embargo, eso no significa que no haya sentido soledad». Clara lo miró, sorprendida por su sinceridad. «¿Tú también te sientes solo, a pesar de todo lo que tienes?». «Creo que a veces la soledad viene con el éxito», admitió Alexander, apretando los labios. «Mis días están llenos de reuniones, pero rara vez hay conexión genuina. La gente a veces me ve como un símbolo de riqueza, no como una persona». En ese momento, Clara se dio cuenta de que, a pesar de su ostentosa mansión y su imperio construido, había un abismo de soledad que ambos compartían. «Quizás sea hora de buscar esos pequeños rincones de esperanza juntos», sugirió ella, con una chispa de determinación en sus ojos. La conversación fluyó, y mientras hablaban, Clara sintió que se liberaba de las cadenas de su pasado. Pero fue en una conversación posterior, cuando mencionó el orfanato de su infancia, que Alexander sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Crecí en un orfanato que estaba al borde de la ciudad», dijo Clara, su tono ahora más serio. «Estaba lleno de historias, pero no todas eran buenas.
A veces los adultos que llegaban no eran los más amables. Alexander frunció el ceño. ¿Te refieres a que hubo abuso? Clara asintió lentamente. No era un lugar seguro, pero aprendí a sobrevivir. Y aunque no siempre fue fácil, esas experiencias me forjaron. Mientras Clara hablaba, Alexander recordó fragmentos de su propia infancia, momentos en los que había sentido que su voz no contaba. Se quedó en silencio, procesando la revelación de Clara. Eso es realmente impactante. Lamento que hayas tenido que pasar por eso. Lo superé, dijo Clara, con una sonrisa tímida. Me enseñó a valorar cada pequeño momento de felicidad. Mientras la noche se adentraba en la mansión, Clara continuó limpiando, pero su mente estaba ocupada. Al revisar un viejo álbum de fotos en la biblioteca, sus ojos se detuvieron en una imagen que la hizo detenerse en seco. Era una foto antigua de Alexander, tomada en un evento benéfico, años atrás. Ella sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué sucede?, preguntó Alexander, que había entrado en la habitación sin hacer ruido. Clara levantó la vista, su expresión cambiando de sorpresa a algo más profundo. Esto es una foto de ti, ¿verdad?, preguntó, señalando la imagen. Sí, era un evento hace mucho tiempo, respondió Alexander acercándose para mirar. Pero, ¿por qué te sorprende tanto? Clara frunció el ceño. Un pensamiento que había estado oculto en su mente comenzaba a emerger. No lo sé. Hay algo familiar en tu mirada, como si pudiera reconocer algo en ti. La tensión en el aire se volvió palpable. Ambos se miraron, una conexión inexplicable surgiendo entre ellos. Y así, en medio de la soledad compartida, comenzaron a darse cuenta de que sus destinos estaban entrelazados de formas que aún no podían comprender. La luz suave del atardecer se filtraba a través de las grandes ventanas del estudio de arte de Alexander, creando un ambiente cálido y acogedor. Clara, con un pincel en mano y una paleta de colores vibrantes, estaba completamente absorta en su obra. Desde aquel accidente en la cena, la relación entre ambos había cambiado. Alexander, intrigado por el talento oculto de Clara, decidió que era hora de dar un paso adelante y apoyarla en su pasión. «Clara», comenzó Alexander, con su voz profunda resonando en la sala. «He estado pensando, ¿qué te parecería si organizamos una exposición para mostrar tu arte?» Clara dejó de pintar, sorprendida. Se giró hacia él, sus ojos reflejando una mezcla de emoción y miedo. ¿Una exposición? No estoy segura de que sea una buena idea, Alexander. No tengo experiencia en eso. Alexander se acercó, su mirada firme pero comprensiva. Tienes un don, Clara. Tus pinturas son más que simples imágenes, cuentan historias. La gente necesita ver lo que eres capaz de crear. Te prometo que te apoyaré en cada paso del camino. Ella mordió su labio inferior, considerando sus palabras. Era un gran paso, pero la idea de mostrar su arte la aterrorizaba. No sé si estoy lista, y si a la gente no le gusta, y si les encanta, interrumpió él, sonriendo. Lo único que necesitas es creer en ti misma, y yo creo en ti. Clara sintió un cosquilleo de esperanza en su pecho. La confianza que él le ofrecía era un regalo que nunca había experimentado. Está bien, lo haré, pero necesito tiempo para prepararme. Te daré todo el tiempo que necesites, dijo Alexander, su voz cálida y alentadora. Podemos trabajar juntos en esto. A medida que los días pasaban, Clara se sumergió en su arte, creando piezas que reflejaban no solo su talento, sino también su historia. Alexander la observaba con admiración, cada vez más fascinado por la profundidad de su creatividad. Durante esos momentos, compartían risas y anécdotas, y Clara comenzaba a desabrirse sobre sus sueños y miedos. Siempre he querido ser artista, pero mi pasado me ha perseguido.
confesó Clara una tarde, mientras limpiaba algunas brochas. A veces siento que el miedo me paraliza. ¿Qué es lo peor que podría pasar?, preguntó Alexander sentándose a su lado. ¿Que te critiquen? La crítica es parte del camino, pero siempre habrá quienes aprecien lo que haces. Yo estaré entre ellos. Clara lo miró, sintiendo una conexión profunda con él. Tu apoyo significa mucho para mí. Nunca pensé que alguien como tú podría interesarse en mi arte, en mí. ¿Por qué no lo haría?, respondió Alexander, un brillo en sus ojos. Eres increíblemente talentosa. Y más allá de eso, eres una persona fuerte. Has superado tantas cosas, y eso es admirable. El día de la exposición llegó, y Clara estaba nerviosa. La galería estaba decorada con sus obras, cada una más vibrante y emotiva que la anterior. El murmullo de la multitud resonaba en sus oídos mientras ella se preparaba para recibir a los invitados. ¿Estás lista?, preguntó Alexander, acercándose a ella con una copa de vino en la mano. No lo sé, admitió Clara, sintiendo que su corazón latía con fuerza. ¿Y si nadie se interesa por mis pinturas? Confía en ti misma, le dijo él, tocando suavemente su brazo. Lo que has creado es hermoso. Y recuerda, estoy aquí contigo. No estás sola. Mientras la noche avanzaba, Clara comenzó a relajarse, disfrutando de las conversaciones y el entusiasmo de los visitantes. Sin embargo, en medio de la alegría, sus ojos se encontraron con un hombre en la multitud. Su mirada era intensa, casi hipnótica, y Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién es ese?», murmuró, señalando al hombre con una mano temblorosa. Alexander giró su cabeza, frunciendo el ceño. «No lo sé. ¿Lo conoces?» «No, pero hay algo en su mirada que me inquieta», respondió Clara, sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a apoderarse de ella. El hombre continuó observándola, y Clara sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. «Necesito ir a hablar con él», dijo, sintiendo que tenía que enfrentar lo que estaba sintiendo. «Espera, Clara», la detuvo Alexander tomando su mano. «¿Estás segura de que quieres hacerlo? Podría no ser lo que piensas». «Debo saberlo», insistió ella, su voz firme a pesar de la inquietud que sentía. «No puedo vivir con esta incertidumbre». Con determinación, Clara se acercó al hombre en la multitud, dejando a Den Alexander detrás, sintiendo su mirada protectora. El corazón le latía con fuerza mientras cruzaba la distancia que la separaba de su pasado, sin saber que ese encuentro cambiaría el rumbo de su vida una vez más. Clara se encontraba en medio de la multitud. Su corazón latía desbocado mientras su mirada se posaba en el hombre que había causado un giro inesperado en su vida. Aquel rostro, que había sido parte de su pasado doloroso, ahora se presentaba ante ella como un espectro del cual había intentado escapar. Sus manos temblaban ligeramente y sintió que la respiración se le cortaba. A pesar de la música y las risas que la rodeaban, todo se desvaneció en un silencio ensordecedor. «¿Clara?». La voz de Alexander resonó a su lado, imbuida de preocupación. «¿Estás bien?». Se había acercado a ella, notando su palidez y la tensión en sus labios. Él también había visto al hombre, un desconocido que en realidad era una sombra del pasado de Clara. «No, no estoy bien», respondió ella, su voz temblorosa, apenas un susurro. «Ese hombre, él es parte de mi pasado». La confesión salió de sus labios como si una barrera se hubiera roto, permitiendo que la vulnerabilidad fluyera. Alexander frunció el ceño, su instinto protector activándose de inmediato. «¿Quién es? ¿Qué te ha hecho?». Su tono era firme, pero su mirada era suave, como un refugio en medio de la tormenta que se desataba en el interior de Clara. Clara tragó saliva.
luchando con las palabras que parecían atorarse en su garganta. Él representó un tiempo oscuro en mi vida. Cuando vivía en el orfanato, él estaba involucrado en cosas que me hicieron mucho daño. Su voz quebrada resonaba con la tristeza de recuerdos que nunca había querido revivir. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», Alexander preguntó. Su expresión ahora era de comprensión y preocupación. «¿Por qué no me dijiste que este hombre estaba aquí?». Clara sintió que la mirada intensa de Alexander la atravesaba, llenándola de una mezcla de miedo y esperanza. «Porque pensé que había dejado todo eso atrás, que podía ser feliz, que podría comenzar de nuevo». Clara se detuvo, luchando con sus emociones. No quería arruinarlo todo. «Clara, no puedes seguir cargando con esto sola», dijo Alexander. Su voz era un susurro lleno de empatía. «Tienes que hablarme. Te prometo que estoy aquí para ayudarte». La sinceridad en sus ojos la hizo sentir un cálido destello de confianza, pero el miedo seguía acechando en su mente. «Es complicado», respondió ella. Su mirada desvió hacia el suelo. «Él fue parte de una red de abuso en el orfanato. Nunca pensé que lo vería de nuevo. Me prometí a mí misma que nunca más me dejaría atrapar por su sombra». Sus palabras estaban cargadas de dolor, y en ese momento, Clara se dio cuenta de que la verdad era más liberadora de lo que había imaginado. «¿Qué te hizo?», Alexander insistió. Su voz era suave, pero firme. «Necesito saberlo para entender lo que estás sintiendo». Clara cerró los ojos, recordando aquellos días oscuros. Él era un cliente de la administración del orfanato. A veces venía a visitar a los niños. Yo era una de las que más le interesaba. Era un secreto que todos conocían, pero nadie se atrevía a hablar. Cuando me escapé, pensé que lo había dejado atrás, pero ahora él está aquí, y no sé qué quiere. Alexander se sintió abrumado por la revelación. Cada palabra que Clara compartía le desgarraba el corazón. «No voy a dejar que te haga daño», prometió. Su voz era firme. «Tú mereces ser feliz y estar a salvo. Yo estaré contigo en esto». Clara sintió una chispa de esperanza en medio de la tormenta. «No quiero que te metas en esto. Es mi carga, no la tuya». Pero sabía que, a pesar de su resistencia, la calidez de Alexander le ofrecía un refugio que nunca había conocido. «Eres importante para mí», respondió Alexander, y en sus ojos había una determinación que la hizo sentir que no estaba sola. «Juntos podemos enfrentar esto. No tienes que cargar con tu pasado sola. Estoy aquí, y no importa lo que pase, te protegeré». Clara se sintió abrumada por la intensidad de sus palabras. Era un sentimiento nuevo, una mezcla de miedo y esperanza que la desarmaba. «Gracias, Alexander. No sé si estoy lista para esto, pero gracias por estar aquí». Su voz se quebró de nuevo, pero esta vez no fue solo por el dolor, sino también por la gratitud. Mientras la multitud continuaba a su alrededor, Clara y Alexander se encontraron en una burbuja de intimidad en la que el mundo externo se desvanecía. La conexión entre ellos había crecido, y en ese momento, Clara comprendió que quizás, solo quizás, había un camino hacia la sanación, uno que no tendría que recorrer sola. Alexander se encontraba en su lujosa mansión, su mente agitada por las revelaciones recientes sobre Clara. Había decidido ayudarla a superar su trauma, pero sabía que el camino no sería fácil. Esa mañana, se sentó en su oficina, rodeado de documentos y proyectos, pero su atención se desvió hacia la ventana, donde el sol brillaba con fuerza. En su interior, una tormenta de emociones se desataba. Clara, por su parte, había pasado la noche en vela, recordando su pasado y el encuentro inesperado con el hombre que la había atormentado. Sabía que no podía seguir huyendo, y la idea de enfrentar sus demonios la llenaba de temor y determinación a la vez. Se dirigió a la cocina,
donde Alexander la encontró mientras preparaba el desayuno. «Buenos días, Clara», dijo él con una sonrisa, intentando iluminar el ambiente. «¿Te gustaría desayunar algo especial hoy?» Ella le devolvió la sonrisa, aunque un brillo de inquietud permanecía en sus ojos. «No quiero ser una carga, Alexander. Tal vez solo un poco de pan tostado estaría bien». «No eres una carga», afirmó él, acercándose a ella con un café humeante en la mano. «Eres una parte importante de mi vida ahora, y creo que es hora de que hablemos de lo que sucedió en la exposición». Clara sintió que su corazón latía más rápido. «Lo sé, debo enfrentar mis miedos, pero no sé si tengo la fuerza para hacerlo». «Juntos lo haremos», prometió Alexander, su voz firme y tranquilizadora. «Te apoyaré en cada paso. No estás sola en esto». La mirada de Clara se suavizó, y una chispa de esperanza comenzó a nacer a encenderse en su interior. «¿Estás seguro de que es lo correcto? No quiero arrastrarte a mi pasado. Tu pasado es parte de ti, y quiero conocerlo. Solo así podremos avanzar», respondió él, acercándose un poco más. Después de un desayuno ligero, Alexander tomó la decisión de llevar a Clara al parque donde solía pasear cuando era niño. Mientras caminaban, la atmósfera se llenaba de un aire fresco y renovador. Alexander, decidido, rompió el silencio. «Hoy enfrentaremos a ese hombre. Quiero que sepas que no tienes nada que temer. Estoy contigo». Clara lo miró con gratitud, sintiendo que su corazón se llenaba de valor. «¿Y si él intenta hacerme daño? No sé cómo reaccionar». «Él no tiene poder sobre ti. Te has vuelto más fuerte de lo que él jamás podrá imaginar. Y yo te protegeré», afirmó con convicción. Finalmente, se encontraron frente a la antigua casa del orfanato que había quedado en el camino. El lugar, que una vez había sido un símbolo de su dolor, hoy se erguía como un recordatorio de su fortaleza. Al acercarse, Clara sintió que su pecho se oprimía, pero la mano de Alexander entrelazada con la suya le daba coraje. «Vamos», dijo él, tomando la delantera. Al llegar a la entrada, el hombre del pasado de Clara, un rostro familiar y perturbador, apareció de repente. Su mirada era dura, casi maliciosa. «¿Qué hacen aquí?», preguntó con desdén, observando a Clara como si fuera una pieza de su antiguo juego. «Estamos aquí para poner fin a esto», declaró Alexander con voz firme. «Clara no es más la niña asustada que conociste. Ha crecido y se ha convertido en una mujer fuerte». El hombre se rió de forma burlona. «¿Y qué piensas hacer, multimillonario? No tienes poder aquí». «Eso es donde te equivocas», contestó Alexander, dando un paso al frente. «He aprendido que el verdadero poder no se mide en riquezas, sino en el amor y el apoyo que le brindamos a quienes nos importan. Clara tiene mi respaldo, y no permitiré que la amenaces más». Clara sintió que el miedo se desvanecía, reemplazado por una ola de determinación. «No me asustarás más. He sufrido lo suficiente. Tu tiempo de controlar mi vida ha terminado». El hombre, sorprendido por la repentina valentía de Clara, retrocedió un paso. «No sabes con quién te estás metiendo», murmuró, pero en su voz se notaba la inseguridad. «Sé exactamente con quién me estoy metiendo», replicó Clara con la cabeza en alto. «Y no me detendré hasta que sepas que no tienes poder sobre mí». Alexander puso su mano en su espalda, un gesto de apoyo que la fortalecía aún más. «Es hora de que te vayas. Clara es libre, y no hay lugar para ti en su vida». El hombre, sintiendo la presión de la situación, se dio la vuelta y se marchó, dejando atrás un pasado que ya no tenía poder sobre Clara. Ella y Alexander se miraron con una mezcla de alivio y triunfo. Habían enfrentado juntos las sombras del pasado, y en ese momento, Clara sintió que una nueva vida comenzaba a florecer.
Clara y Alexander se encontraban en el amplio salón de la mansión, donde la luz de la tarde se filtraba a través de las grandes ventanas, creando un ambiente cálido y acogedor. Habían celebrado su victoria sobre el oscuro pasado de Clara, pero el aire estaba cargado de una tensión inexplicable. Clara, con una copa de vino en la mano, miraba al vacío, su rostro reflejando una mezcla de felicidad y nostalgia. «¿Sabes?», comenzó Clara, rompiendo el silencio. «El hombre que amenazó mi vida, él era mi padre». Alexander, que estaba de pie frente a ella, sintió que su corazón se detenía un instante. La revelación lo golpeó con fuerza, y su mente comenzó a procesar lo que acababa de escuchar. Se acercó a ella, buscando en su mirada la verdad detrás de sus palabras. «¿Tu padre?», preguntó, su voz suave pero firme. «Pero, ¿por qué no me lo dijiste antes?». Clara dejó escapar un suspiro profundo, como si llevara una carga pesada en su pecho. Se giró, mirando por la ventana hacia el jardín, donde el sol comenzaba a ocultarse tras los árboles. «Porque no sabía cómo explicarlo», respondió, su voz temblando. «Él desapareció cuando yo era pequeña. Siempre pensé que era un hombre bueno, pero la realidad es que su ausencia fue más dolorosa que su presencia». Alexander se sentó a su lado, sintiendo el peso de su historia. Con cuidado tomó su mano entre las suyas, intentando transmitirle un poco de su fuerza. «Clara, no estás sola en esto. Estoy aquí para ti», dijo, mirándola a los ojos. «Nunca quise que tu pasado te definiera». Ella asintió, la emoción brillando en sus ojos. Pero había algo más que quería compartir. «Hay más que no sabes», murmuró, su voz apenas un susurro. «Ese orfanato en el que crecí, Alexander, no solo fue un lugar de abandono. Allí también vi cosas que no debería haber visto. Sucedieron cosas horribles». Alexander sintió una punzada de dolor en su corazón. Era como si cada palabra de Clara atravesara su piel, revelando una herida que él mismo no sabía que llevaba. «¿Qué fue lo que pasó?», preguntó, su voz casi un ruego. Clara lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. «Los niños en el orfanato eran tratados como objetos, no como seres humanos, y mi padre, él era parte de ese sistema. Cuando lo vi en la exposición, todo volvió a mí». Fue entonces cuando Alexander comprendió la profundidad del sufrimiento de Clara, pero también sintió que había una conexión más profunda entre ellos, algo que iba más allá de sus respectivos pasados. «Clara, yo también tengo secretos, cosas que nunca he compartido con nadie. Mi familia», dijo, vacilando, «tienen una historia oscura relacionada con el orfanato». Clara lo miró, sorprendida. «¿Qué quieres decir?». «Mi abuelo estaba involucrado en el financiamiento de esos lugares. Nunca lo supe hasta que empecé a investigar más sobre mi familia. Me di cuenta de que el dinero que tanto valoré fue parte de un sistema que no solo creó riqueza, sino también dolor y sufrimiento». Ambos se quedaron en silencio, procesando la revelación. Clara sintió que su historia y la de Alexander estaban entrelazadas de una manera que no había imaginado. «¿Qué vamos a hacer con esto?», preguntó Clara, su voz llena de incertidumbre. Alexander, sintiendo una nueva determinación, tomó su mano con más firmeza. «Vamos a hacer algo bueno. Quiero renunciar a esta vida de lujo y ayudar a personas como tú. Hay muchas más historias como la tuya que necesitan ser contadas». Clara lo miró, incrédula. «¿Estás seguro?». «Sí», respondió Alexander sonriendo. «La verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el amor y la superación personal. Juntos podemos cambiar las cosas». Con esas palabras, Clara sintió que una nueva luz iluminaba su camino.
Ambos estaban listos para dejar atrás sus pasados y construir un futuro juntos, uno que no solo se basara en su éxito personal, sino en el deseo de ayudar a otros a encontrar su voz y su lugar en el mundo. Así, el ciclo de dolor se cerraba, dando paso a un nuevo capítulo, lleno de esperanza y amor.